El tema económico, mucho se ha hablado del perjuicio que genera a la economía, obviamente los bloqueos, ¿no? Y somos expertos, nosotros campeones, si hay algo, una medalla que nos deberían dar como país, primer lugar es en bloquearse a sí mismo, bloquear su desarrollo, autoperjudicarse, ¿no? Y es una tristeza que esa sea una de nuestras capacidades más importantes, ¿no? Pero bueno, hemos tenido un mensaje presidencial, siempre es importante escuchar lo que dice el presidente en relación a la economía, y lo hemos escuchado en este último discurso del 22 de enero, mencionar acerca de los índices importantes que son dignos de representar y demostrar. Sin embargo, también ha manifestado que ha admitido que existen ciertos problemas en la economía y bueno, queremos conocer cuáles son aquellos. Estoy junto a Zenón Mamani, viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal del Ministerio de Economía. Bienvenido. Estimado Jorge Luis, buenos días, un saludo cordial a toda la audiencia de RTP, ¿no? A través de informe de esta mañana. Bueno, en relación a lo que pasa en el contexto internacional, como ustedes saben, el mundo a la fecha vive una situación totalmente compleja. Organismos internacionales señalan que va a haber una recesión económica, ¿no? Hay una probabilidad alta de que exista una recesión y así lo proyectan, hay una desaceleración. Esto debido al tema de la volatilidad de precios provocado principalmente por las guerras, ¿no? Rusia, Ucrania, Palestina, Israel y otros conflictos bélicos que se están suscitando, y esto afecta sobre todo a una presión inflacionaria en el mundo, y como vemos en otros países de la región que han tenido altas tasas de inflación. Frente a ese contexto tenemos que tomar en cuenta también el contexto nacional, ¿no? Y ahí vemos el tema de los bloqueos, como tú señalabas, que perjudican al desarrollo de la economía nacional. Y frente a ese contexto, hasta el año 2023, hemos registrado hasta el tercer trimestre un crecimiento de 2.3%. Hemos registrado una inflación controlada, ¿no? De 2.1%. Hemos reducido la pobreza extrema de 39 a 36%. Hemos reducido la tasa de desempleo de 10.6% a 3.6%. Este se debe a un resultado del manejo económico, de un manejo responsable de la economía nacional en el marco del modelo económico social comunitario productivo. Ese es el resultado muy importante que también ha destacado nuestro hermano presidente, y obviamente eso hay que señalarlo de manera clara ante la población boliviana. El presidente admitía algunas dificultades en la economía. Imagino que principalmente en relación a los niveles bajos de las reservas internacionales que se publicaron a principios de año. Bueno, pasamos por un momento de una situación complicada, pero sin embargo, frente a esto, Bolivia sigue registrando un crecimiento, ¿no? Cuando el mundo vive una situación totalmente complicada, como vemos, por ejemplo, aquí yo tengo un gráfico, ¿no? En el que podemos señalar, por ejemplo, acá vemos cuando muchos otros países registran una inflación alta, nosotros junto a Ecuador tenemos una inflación más baja de la región. ¿Esto a qué se debe? Se debe a una estabilidad económica, se debe a las políticas económicas que tenemos. Y nosotros, como ha dicho el presidente, vamos a garantizar el tema de la subvención a los hidrocarburos. No vamos a trasladar ese costo que muchos quisieran, que ya han advertido, ustedes han ido a escuchar a analistas, senadores de la oposición, diputados de la oposición, incluso al mismo expresidente Evo Morales, que señaló que deberían pensar en levantar la subvención. Nosotros no vamos a trasladar ese costo, porque el único perjudicado o los únicos perjudicados van a ser la población de bajos ingresos, la población que vive del día a día, y no es la población que tiene un salario principalmente, ¿no? Entonces nosotros siempre vamos a cuidar el bolsillo de cada uno de los ciudadanos. Ese es un elemento muy importante. Estamos garantizando el tema de la inversión en tema de lo que es la política de industrialización con sustitución de importaciones.
estamos destinando más de el 56% de la inversión pública justamente enfatizando al tema de la industrialización. Estamos garantizando las políticas sociales en el marco de una política de redistribución ya que se viene aplicando desde varias gestiones, como es el caso del bono Juancito Pinto, la renta dignidad, el subsidio universal para la vida, el bono Juana Zurduy. Esto justamente coadyuva en el marco de la redistribución a la población más vulnerable, llegar a la población más vulnerable. Por eso también tenemos el resultado, por ejemplo, de la disminución de la pobreza, de 39 a 36%. Ese es un elemento muy fundamental en el marco de este manejo de la política económica que tenemos en el país. Y por tanto, nosotros vamos a seguir cuidando la economía nacional en el marco de esta política que tenemos a la cabeza de nuestro hermano presidente. Una de las fuentes de poder inyectar mayores dólares a las reservas internacionales es justamente, bueno, las remesas son fundamentales, que ahora, por cierto, se deben pagar en dólares o en bolivianos, depende de lo que la persona prefiera. Y el endeudamiento también es una salida que todavía se permite, pero este tiene que pasar por la Asamblea Legislativa y ahí están parados varios créditos. ¿Cuáles son otros mecanismos que se puede conseguir de endeudamiento sin que tenga que pasar por la Asamblea? Bueno, la Constitución es clara, ¿no? Tenemos que ver ahí, por ejemplo, que señalaba ayer nuestro hermano ministro Marcelo Montenegro, ministro de Economía, en la conferencia, y aquí yo justamente tengo un cuadro que mostrábamos el día de ayer, más de 752 millones de dólares que se encuentran, ¿no?, para la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Recursos que hoy podrían estar destinándose al tema de la inversión, a generar fuentes de empleo, a seguir inyectando, a seguir generando fortalecer la capacidad productiva del país y sobre todo la parte productiva, ¿no?, el tema de riego, el tema de la inversión en la parte productiva, que hoy, por tema de bloqueos, se encuentra perjudicado. Pero este tema ya veníamos desde el año pasado y nosotros, estimado Jorge Luis, te recordarás en este mismo canal, nosotros señalábamos que hay un bloqueo, hay un sabotaje de parte de los senadores, hay que decir con nombre y apellido, senador de la oposición y algunos diputados, y también de senadores y diputados del ala radical, ¿no?, que lo único que estaban haciendo es perjudicar. Con la no aprobación de estos proyectos de ley, de la prestación de los créditos, lo único que estaban haciendo es perjudicar al desarrollo de la economía nacional. Bueno, tenemos como otras alternativas, como decía Jorge Luis, nosotros en la ley financiera tenemos previsto el tema de la política de emisión de bonos soberanos, ¿no? Y esto lo venimos aplicando desde ya hace más de 10 años y esto es una previsión que también está previsto en la ley financiera. Sin embargo, los bonos sí pueden ser aplicados sin necesidad de pasar por la Asamblea. Bueno, está en la ley financiera, ¿no?, aprobado. Y otro elemento es el tema de las exportaciones, o sea, son varios elementos. El tema de las exportaciones, como habrán notado, tenemos, por ejemplo, que más del 50% de las exportaciones ya no corresponden a la industria, por ejemplo, a la exportación de materias primas. Más del 50% hoy por hoy las exportaciones son de la industria manufacturera, ¿no?, que estamos exportando con valor agregado. El tema de las remesas, sin duda, es un elemento importante y nosotros, y dentro de este marco, lo más importante es el tema de la sustitución de importaciones. Como verán, y como todos sabemos, la importación de combustibles es costoso. Sin embargo, nosotros hemos elegido el tema de la sustitución justamente para no depender en el mediano y largo plazo de la importación de los combustibles. Y ahí viene principalmente el tema de etanol, ¿no? El año pasado hemos dejado de importar cerca de 200 millones de litros de gasolina. Este año vamos a dejar de importar cerca de 244 millones de litros de gasolina, de insumos aditivos. Y eso es un ahorro que representa más de 100 millones de dólares. El segundo elemento, el tema de diésel. Este año, a partir del segundo trimestre, entra en operación la planta FAME 1.
Cuando entre en su plena capacidad, vamos a dejar de importar el 5% de las importaciones actuales. Viene la inauguración de la planta FM2 en el Alto, sumados al tema de la planta HBO que va a entrar en operación finales del año 2025, nosotros estimamos que a partir del año 2026, cerca del 60% de las importaciones actuales vamos a dejar de importar en tema de los combustibles. ¿Qué significa eso? Vamos a empezar a sustituir. Hacemos que sea más sostenible el país, ¿no? Y nosotros como país seamos los productores de estos biocombustibles, que obviamente la parte agropecuaria, la parte de transportes necesita justamente para movilizar los productos. Y eso es un elemento fundamental que tenemos que trabajar y estamos en ese trabajo. También están las plantas, por ejemplo, de agroinsumos. Hoy por hoy Bolivia importa gran cantidad de fertilizantes, aparte de la urea que obviamente ya estamos produciendo, pero son agroinsumos, por ejemplo, de insecticidas, fungicidas. Y nosotros estamos dentro de lo que es la planificación, varias plantas de agroinsumos que se están ya emplazando en distintos departamentos. Y eso nos va a permitir sustituir importación. Ya no vamos en el mediano y largo plazo, el país ya no va a importar los agroinsumos. Tenemos la planta química básica, que también va a ser un elemento, una industria muy importante. Tenemos, por ejemplo, el tema del NPK, que ya entró en operación, que es el nitrato, fósforo y potasio, y se tiene pensado emplazar nuevas plantas. Eso y otras plantas, por ejemplo, que también se está pensando en el tema de lo que es el tema de Mutun, que también ya va a entrar en operación, el tema de ILB. Eso nos va a generar ingresos producto por las exportaciones, así que porque sabemos que no vamos a consumir todo lo que vamos a producir, por tanto vamos a exportar. Y esos recursos son los que generan divisas para el país. Y ese es el elemento fundamental en el marco del modelo económico. Usted decía que muchos de los analistas e incluso opositores, incluido Evo Morales, hablaba de revisar la política de la subvención de los hidrocarburos. En ese sentido, para aminorarle el peso al Estado, se ha hablado mucho el año pasado de permitir la libre importación de diésel y gasolina a privados. ¿Esa situación se podría revisar? Nosotros lo hemos evaluado, pero sin embargo aquí la Constitución y las leyes son claras, ¿no? El único importador, ¿no?, y que abastece y distribuye en el mercado nacional es YPFB, ¿no? Entonces, eso dice la ley de hidrocarburos, dice la Constitución que el único que puede garantizar el abastecimiento de los combustibles es YPFB. Entonces, hay un marco normativo que hay que revisarlo con seguridad y no es tan sencillo decir... Y si no tiene que pasar por la asamblea y todo el show. Hay que revisarlo, ¿no? O sea, no es tan sencillo como decir... Y tampoco podríamos distorsionar, ¿no? Porque si no, esto sería un caos en caso dejáramos así. Hay que evaluarlo y hay que tomarlo con seriedad. Pero sin embargo, acá hay que ser bien claros y enfáticos. Nosotros, como Gobierno Nacional, garantizamos la subvención a los hidrocarburos, no vamos a trasladar el costo del incremento de los precios a la población más vulnerable. Eso tiene que tener bien claro la población y nosotros más bien pedimos a toda la ciudadanía, no dejarse llevar por ciertas especulaciones que lo único que hacen es perjudicar a la economía nacional. Por último, también se habló acerca de los cupos de exportación. Esta es una petición que se viene dando desde distintas industrias que desearían exportar más y así generar mayor ingreso de dólares. ¿Cómo está evaluándose esta situación? Como Gobierno Nacional, con distintas carteras de Estado, ya se han reunido con los exportadores. De hecho, se ha reunido con la parte soyera, con la parte del sector ganadero, ¿no?, que exporta carne. De hecho, estamos trabajando en aquello, porque obviamente lo que a nosotros nos interesa es que se exporte los excedentes, siempre garantizando el mercado interno. Eso es lo fundamental, lo que pedimos también a los empresarios. Si ellos garantizan el mercado interno, con seguridad todos los excedentes pueden ser exportados. Muy bien, viceministro, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, estimado Jorge Luis, y hasta cualquier oportunidad. Bien, Senoma Mani, viceministro de Presupuesto.
nos ha acompañado, y Contabilidad Fiscal nos ha acompañado aquí en RTP Informa desde el Ministerio de Economía. Bien, vamos a continuar con otros temas. Unidad Móvil La Paz. Bueno, ¿quieres saber qué otros perjuicios está ocasionando este bloqueo del ala radical del movimiento al socialismo? Es una pena, inclusive personas fallecidas. Una señora tenía que trasladarse hasta Santa Cruz, no ha logrado hacerlo. Los detalles con Ramiro Charcas. Adelante, buenos días. Muchísimas gracias, nos hemos trasladado hasta la Plaza del Maestro, acá a la zona de Villa Fátima, para conversar, porque la hija de la persona que ha fallecido el día de ayer, justamente producto de los bloqueos, no ha podido retornar a Santa Cruz de la Sierra, ha gentilmente accedido a una entrevista con nuestro medio. Amey, muy buenos días, estamos en vivo para RTV. Primero, nuestros sentidos pésames, entendemos la situación difícil por la que están atravesando y agradecemos la predisposición para la entrevista. Ayer tu mamita lamentablemente ha fallecido, ¿ella tenía algún problema de salud? Cuéntanos un poco cómo se ha dado esta situación tan complicada. Muy buenos días, sí, mi mamá sufría presión alta y tenía la enfermedad de Chagas, que estaba dormido. Ayer lo que nos entregaron a mi mamita ha dicho que son 2 coágulos de sangre que le atacaron al pulmón y al cerebro, por eso es que ella ya no pudo respirar, le faltaba la respiración y no podía reconocernos.